Hola, ¿cómo les va? Soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a Blast, a SAP Vaults, a todo lo que está saliendo nuevo en esta cadena nueva de Ethereum, que es un Layer 2. No se pueden perder esta oportunidad de conocer esta nueva cadena que está siendo la locura. ¿Y por qué? Se los voy a mostrar rapidísimo por qué creo que es una locura y por qué, miren, esta es la página, solamente para que la vean. Es muy llamativa, obviamente diseñada con toda la calidad, con inteligencia artificial. Está la monita acá muy bonita, pero más que eso, vamos a irnos a ver la página de L2Bit que muestra cuáles son las cadenas más fuertes que están sobre Ethereum. Y acá vemos que Ethereum está con un valor actual de 37 billones de TVL con todas las cadenas que están ahí. Están Arbitrum, está Optimism, está Base y está Blast. Sorprendente, sí señores, Blast está acá en el cuarto lugar, debajito de Base, con un incremento impresionante, con una cantidad de crecimientos de 2.49 billones. ¿Y saben cuándo salió Blast? ¿Saben cuándo salió? Blast salió hace muy poco tiempo, el 28-29 de febrero salió al mercado. Tiene muy poco tiempo. Vamos a ver en la evolución de Blast, que es una real locura. Obviamente antes había algo de trabajo, pero miren, acá, del lanzamiento, el 29 de febrero del 2024 salió y hoy en día vemos este movimiento aquí. 2.5 billones de dólares en este proyecto con un TVL muy llamativo, una actividad súper sólida. Acá vemos toda la actividad de este nuevo proyecto con una cantidad de lanzamientos, con una cantidad de actividades nuevas, una cantidad de proyectos, los costos son bajitos. Acuérdense que hace poquito Ethereum sacó el Dencun, que es una reducción de costos para todos los Layer 2 y hace cosas interesantísimas. Pero bueno, más que hablar de Blast, lo que queremos es hablar de SAP Vaults, que es un proyecto bien interesante. Vamos a ver si lo ponemos aquí. Volvemos a la página de Blast, donde está de SAP, y vamos a mostrarles. Esta es la página. Es un proyecto que viene con toda una cantidad de cosas súper interesantes y tiene su página sap.tech. El white paper lo podemos ver, ya lo tengo aquí listo, lo voy a poner en el canal. Lo estoy abriendo en este preciso instante. ¿Y qué tiene SAP? SAP es una comunidad o un token que, perdón, es más que eso, es que estoy tratando acá de traducir lo que dice. Es un protocolo que tiene el lanzamiento de tokens, es un launchpad donde la comunidad es la que saca estos proyectos adelante. Busca aliviar todos los problemas de la construcción, del lanzamiento de tokens, porque muchas veces hay inconvenientes en estos lanzamientos y no es tan fácil. Entonces, los fundadores de los proyectos, al mismo tiempo que los inversionistas, están trabajando de la mano, llave en mano, para sacar estos proyectos adelante con toda la plataforma de SAP. Y SAP tiene tres cosas indispensables. Tiene SAP Labs, tiene SAP Launch y tiene SAP Drops. Con el SAP Labs lo que van a hacer es encontrar una experiencia de inversión de lo mejor en el mundo en su clase para tener un lanzamiento de nuevos proyectos en SAP. Eso es cómo funciona y la idea es que estos proyectos van a ser escogidos específicamente por el equipo de SAP y sobredimensionados y sobreaportados e invertidos por firmas de Venture Capital que son expertos en criptomonedas. Esto vamos a ir rápidamente, fácilmente a ver. Miren, aquí lo vemos, está Labs. Este Labs, acá es un portafolio curado de oportunidades para los inversionistas del mundo cripto y los fundadores. Miren, acá vienen varios proyectos ya en línea que fue revelado. En 5 días se sabrá cómo es el proyecto 1, el proyecto 2, el proyecto 3. Estamos en el momento preciso y perfecto para entrar. Eso es la verdad, porque cuando uno quiere empezar a trabajar en esto, tiene que arrancar siendo de los primeros. Miren, ustedes se conectan acá fácilmente con Ravi, con Phantom, con la billetera de Gate que tengo acá, que yo ya no la uso.
pero vamos a ver si me puedo conectar rápidamente acá. Creo que no me dejó ayer. Bueno, ahorita la ponemos que ver. Entonces, vamos a ir. ¿Qué tiene? ¿Cómo funciona? La etapa 1, seleccionar los proyectos. Segundo, participar en todo ese desarrollo de las actividades y la amplificación social de estos proyectos. Tercero, invertir. Así de fácil. Ya tenemos un Launchpad, una experiencia de Launchpad que funciona súper bien. Miren, ahí va creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, ese es el Labs. Ahora, el Launch, ¿cómo funciona? El SAP Launch es una comunidad es un lugar donde la comunidad importa y realmente es el lugar donde se hace el lanzamiento en la fase primaria de los proyectos, diferentes proyectos. Todos los premios los van a recibir los miembros de la comunidad y van a tener un impacto real para la comunidad, dándoles acceso real con capital y motivando a la gente a que invierta. Mejor dicho, acá en la comunidad va a ser indispensable. ¿Y quién es la comunidad? Los que compren las bóvedas, los vaults, como lo llaman en inglés. Miren, también está la etapa 3, que son los drops, que están acá. Vamos a irnos a drops. Volvemos un paso para ir a ver los drops. Aquí vemos es la etapa de lanzamiento y está acá la etapa de los drops, donde vamos a poder verificar y ganar SAP Points cada vez que incremente la alocación de los Blast Gold Airdrops. Hay unos airdrops y una cantidad de cosas que funcionan. Yo la verdad creo que esto viene muy grande. El lanzamiento del token no se sabe cuándo va a ser, no sabemos exactamente. En este momento tengo limitada la información. ¿Por qué? Porque pues no estoy incluido, pues no he conectado a la billetera, pero acá la tenemos, acá ven el proyecto. Miren, ¿cómo funciona? Hay un 444. Ahí me volví hasta acá. Hay cuatro. Estoy despichando los botones que no son. Listo, espérense un segundo. A ver. Entonces, está la documentación aquí, lo vamos a revisar en el white paper. El white paper nos dice todo cómo funciona la etapa de inversión, cómo pueden ustedes entrar y ver cuál es la visión del equipo, qué es lo que quieren hacer, quieren analizar el lanzamiento bien hecho de los equipos. Miren, ¿y cómo pueden participar? ¿Cómo pueden ir? Es comprarse un bot, una bóveda. Lo que tienen que hacer es mover la plata desde haciendo un bridge, qué pena la perrita está ahí, haciendo un bridge desde la cuenta de Ethereum o de Polygon o de lo que sea de Ethereum a Blast, y llenar la billetera de Blast con Ethereum, comprar sus tokens y participar en la compra de los apps. Cada app vale hoy en día vale $1,000, arrancó con $1,000 y cada token, cada vault va a recibir $150,000 de premios durante los primeros días. Este periodo de distribución va a ser durante 900 días. Ellos tienen definido exactamente el tokenomics del proyecto, que lo podemos ver aquí. ¿Dónde está el tokenomics? Miren, aquí están. Los primeros 6 meses van a distribuir 150,000 tokens. De ahí en adelante 99,000, de ahí en adelante 66,000 y de ahí en adelante 43 y el último 29,000. Así se distribuyen la especie de airdrops que se van a distribuir para las personas que tengan su bot inscrito. ¿Cómo pueden participar? Muy fácil, muy fácil. Entran, compran su token, vale hoy en día, cada bot vale $1,000. Dentro de 15 días después vale 1,250, pero no, cada 15 días no, cada 200 bots que se ven 1,250 hasta llegar a la etapa de 2,735, que son la última posibilidad. Cada 200 bots sube $15 el precio. Así funciona y tiene un programa de referidos donde ustedes van a recibir de vuelta parte de esos bots y van a recibir algunos premios. Aquí les dejo el índice, voy a darles mucha más información. Hay muchas cosas por aprender de SAP Vaults que creo que vale la pena tener en el radar e incorporarlo dentro de su portafolio de inversión. Yo voy a ver cómo hago para poderme comprar mi primer SAP Vault, porque creo que lo que viene adelante con este equipo es impresionante.
Nos vemos en la próxima. Espero que esta información les haya sido súper, súper útil y que me acompañen en este proyecto que estoy ahora ayudando a camellarle. Nos vemos. Cuídense. Pasen buena noche.